Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Grilli, soy veterinario, doctor en ciencias biológicas, me desempeño como investigador asistente de CONICET y jefe de trabajos prácticos en el área de microbiología y hoy vengo a ofrecerles una charla acerca del enfoque diagnóstico de las infecciones entéricas. Como bibliografía, les propongo que consulten el capítulo 98, Infecciones gastrointestinales e intoxicaciones alimentarias, síndromes de infección entérica, contenido en el libro de Mandel, Douglas y Bennett, titulado Enfermedades infecciosas, principios y prácticas. Además, he consultado para el armado de esta charla al paper recientemente publicado en el año 2017 por autores españoles que hablan acerca de los métodos de diagnóstico rápido en microbiología clínica. Además, tengan presente que ustedes están en la semana 4 del curso MAT y van a recibir en la guía de trabajos prácticos, durante el desarrollo de los trabajos prácticos, información acerca del coprocultivo tradicional. Además, servirá como soporte teórico para comprender esta charla, los teóricos que se darán en el transcurso de esta semana acerca de enteropatógenos, diferentes enterobacterias involucradas en patologías que afectan al tracto digestivo, a cargo de las docentes Paula Cuervo y Patricia Caballero, según el cronograma de MAT para esta semana. El enfoque diagnóstico de las infecciones entéricas. Como parte de la marcha microbiológica, resulta muy interesante, en este caso, hacer hincapié en la anamnesis y en el examen clínico. Frente a un paciente que manifiesta signos digestivos como diarrea, náuseas o vómitos, debemos hacer una correcta valoración del mismo. Para ello es importante, como han leído en la guía de trabajos prácticos, establecer la duración de los síntomas, así como su gravedad, si el paciente se encuentra deshidratado, si tiene fiebre, si hay sangre en la materia fecal o en el vómito, si ha perdido peso o tiene alteraciones neurológicas. Además, es importante evaluar características epidemiológicas, tales como la realización de viajes por parte del paciente, cuál es su dieta, la exposición a animales, la administración de medicamentos o si porta algún estado particular de inmunosupresión. Además, es importante que se tengan en cuenta los brotes, epidemias o pandemias que se están cursando actualmente. En base a esta valoración, podemos dividir a las diarreas en tres tipos: la diarrea adquirida en la comunidad o la diarrea del viajero, la diarrea nosocomial y la diarrea persistente. Con respecto a la primera, debemos evaluar las características de la materia fecal y la sintomatología del paciente. Si hay fiebre o hay sangre en las heces, podemos solicitar cultivos o pruebas para Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli, productoras de toxina tipo Shiga, especialmente si hay sangre en las heces, Clostridium difficile, especialmente si hubo un tratamiento antibiótico reciente, y si hubo una exposición epidemiológica, hay que tener en cuenta a entamoeba histolítica. Si la diarrea es acuosa, hay que tratar los síntomas sin realizar otras pruebas, a no ser que se trate de una enfermedad grave o forme parte de un brote, como fue hace algunos años en la enfermedad denominada cólera. Es decir, que para las diarreas adquiridas muchas veces no es necesario un diagnóstico microbiológico específico. Para las diarreas nosocomiales son aquellas que se clasifican después del tercer día de hospitalización de un paciente. Es decir, si un paciente luego de ser hospitalizado tiene diarrea, entonces es necesario realizar cultivo o pruebas para Clostridium difficile y considerar posibles causas no infecciosas. Clostridium difficile no se diagnostica tan fácilmente. Mientras que el tercer grupo de diarreas lo hemos denominado diarrea persistente y se da especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Para ello se pueden solicitar cultivos o pruebas para Giardia, Cryptosporidium y una serie de patógenos que no son tan comunes, pero que son de difícil diagnóstico también.
Dado que la mayoría de las gastroenteritis adquiridas en la comunidad tienen un periodo de incubación de menos de 3 días, la evaluación de un paciente hospitalizado después del tercer día de hospitalización se puede centrar exclusivamente en la búsqueda de patógenos nosocomiales, como es el caso de Clostridium difficile. ¿Cuándo solicito un coprocultivo? La mayoría de los laboratorios son capaces de cultivar Salmonella, Shigella y Campylobacter y realizar pruebas para Clostridium difficile y Escherichia coli, productora de toxina Shiga. Si se sospechan de otros agentes patogénicos, como Yersinia o Vibrio, puede ser necesario consultar con el laboratorio y utilizar medios de cultivo especiales. Por eso es muy importante la comunicación entre el médico que va a prescribir el estudio y el laboratorio que va a realizar la prueba microbiológica. Un punto importante en la marcha microbiológica es la toma de muestra, en este caso para el coprocultivo o para las técnicas modernas moleculares que se pueden llegar a emplear. Para la toma de muestra, la muestra de elección es una deposición blanda contenida en un recipiente estéril. Los hisopos rectales se recomiendan, pero están limitados solo a los pacientes pediátricos sintomáticos. Para la detección de patógenos en materia fecal, rara vez está indicado realizar múltiples tomas de muestra. Métodos de diagnóstico rápidos en microbiología clínica. Se pueden utilizar varios métodos de diagnóstico que van desde los métodos directos, como la detección directa del microorganismo causante de la infección, mediante microscopía, mediante cultivo, mediante la detección de genes específicos, y la detección de antígeno, a los métodos indirectos, como es la serología, en la que se detectan los niveles de anticuerpo específico contra antígenos concretos de los microorganismos. Evidentemente, algunos de los métodos citados anteriormente, por ejemplo, la tinción de Gram, detección de antígenos o detección génica, presentan varias de estas características. Sin embargo, los principales requisitos de un método de diagnóstico son una elevada especificidad y sensibilidad. Otras propiedades colaterales interesantes, aunque no imprescindibles, serían la posibilidad de automatización y ser costo efectiva. Un aspecto importante que condiciona cada vez más la necesidad de disponer de técnica de diagnóstico rápido es el aumento de la tasa de infección grave causadas por bacterias resistentes a los antibióticos, lo que ocasiona una alta probabilidad de error en el tratamiento empírico. En la actualidad estamos asistiendo a un cambio importante en los laboratorios de microbiología clínica liderado por la automatización. Esta tendencia está apoyada por avances tecnológicos tales como el diagnóstico molecular, la microbiología digital y las técnicas de espectrometría de masa, como es MALDI-TOF y ESI-TOF. Para saber más acerca de esta técnica, los invito a visitar el teórico de genómica bacteriana. A pesar de que los laboratorios de microbiología clínica están implementando los muchos avances que están teniendo lugar en nuestro campo, si miramos hacia el futuro, otras nuevas tecnologías están en el horizonte, entre ellas la secuenciación de nueva generación o Next Generation Sequencing, que si bien al día de hoy solo se utiliza en algunos laboratorios, es sin lugar a duda una metodología a tener en cuenta a medida que se vaya optimizando el tiempo de análisis bioinformático y su costo. Para más información acerca de esta técnica, pueden consultar el teórico de genómica bacteriana. El impacto clínico y las necesidades de diagnóstico rápido. La mayoría de los laboratorios de microbiología clínica siguen utilizando métodos de cultivo específicos, detección de antígenos y el examen microscópico para detectar bacterias, virus y parásitos en muestras de materia fecal de pacientes con diarrea. El porcentaje de muestras en las que el enteropatógeno no se detecta puede ser muy alto y puede deberse a varias razones. Por ejemplo, no todos los enteropatógenos se buscan rutinariamente, tal es el caso de Bacteroides fragilis. Hay ciertos patógenos que son lábiles a las condiciones ambientales, por ejemplo, Shigella, algunas especies de Shigella, lo cual impide su procesamiento y su cultivo.
También puede haber una baja sensibilidad del método tradicional utilizado para la detección del microorganismo, y sobre todo por la gran cantidad de enteropatógenos desconocidos. Para saber más acerca de estos enteropatógenos desconocidos, pueden consultar los teóricos de genómica bacteriana, anaerobios y microbiota habitual. Las técnicas moleculares se han introducido en el diagnóstico de rutina de la diarrea en varios laboratorios microbiológicos en todo el mundo. La podemos agrupar principalmente en dos agrupaciones de técnicas moleculares. Una puede ser la PCR para uno o varios genes de un microorganismo y la otra la PCR múltiple para la detección de varios microorganismos concomitantes, como son las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Veremos un video explicativo acerca de esta primera técnica molecular. Hola a todos, hoy quería hablaros de la PCR, la amplificación en cadena de la polimerasa. Se trata de una de las técnicas de biología molecular más importantes que existen por su relativa sencillez experimental y por su gran número de aplicaciones. El objetivo de la técnica consiste en obtener grandes cantidades de un fragmento concreto de ADN a partir de un molde. Vamos a ver ahora en qué consiste el fundamento molecular. Imaginaos que tenéis una región de ADN que os interesa amplificar por PCR. Para ello necesitamos una serie de componentes, unos deoxinucleótidos, una Taq polimerasa, que es la enzima que va a realizar la reacción, y una pareja de oligonucleótidos que sean específicos de nuestra región de interés. Después, la reacción se someterá a unos ciclos de temperatura, un primer ciclo de calentamiento, a 95 grados más o menos, donde el ADN se desnaturaliza, un segundo ciclo de enfriamiento, cuya temperatura depende de nuestros primers. Los primers se van a anillar en sus regiones correspondientes, y una fase de elongación a unos 72 grados, donde la DNA polimerasa va a ir incorporando los nucleótidos. Este ciclo se irá repitiendo una serie de veces, típicamente entre 25 y 35 veces, y en cada uno de ellos ocurrirá lo mismo. Se desnaturaliza el ADN, se anillan los primers y la polimerasa comienza a incorporar nucleótidos. Fijaos que el resultado de esto es que en cada ciclo de temperaturas se irá duplicando la cantidad de ADN de nuestro fragmento. Después de 30 ciclos encontraremos que nuestro ADN estará presente en un número de copias de 2 elevado a 30. Es decir, a partir de una única copia llegaremos a más de 1000 millones de copias de nuestro fragmento. A nivel experimental, la PCR es una técnica muy sencilla. Simplemente hay que colocar los componentes que os he mencionado anteriormente, nucleótidos, polimerasa, oligos, dentro de un tubo individual junto con vuestro ADN molde. Llevarlos a un termociclador, es la máquina que vamos a utilizar para someter a nuestras reacciones a diferentes ciclos de temperatura. Como podéis ver, los termocicladores actuales son muy sencillos de programar, son muy intuitivos, solamente hay que colocar los tubos, cerrar la tapa y posteriormente darle al botón de inicio una vez hayamos seleccionado nuestro programa. Para poder visualizar nuestros resultados de PCR necesitaremos hacer un gel de agarosa. Para ello colocaremos cierta cantidad de agarosa en un bote de cristal o de plástico que resista altas temperaturas y le añadiremos TAE, tampón trisacetato. En ese tampón debe disolverse la agarosa. Posteriormente calentaremos el bote en microondas hasta que la agarosa esté bien disuelta y le añadiremos un agente intercalante. Puede ser bromuro de tidio, Gilred, RedSafe, cualquier agente que se intercale en ácidos nucleicos y después emita bajo luz ultravioleta. Veis que hay un soporte colocado con un peine donde la grasa, una vez secada, solidificada, habrá unos pocillos donde cargaremos nuestras muestras de PCR. Una vez solidificado, sumergimos nuestro gel en una cubeta electroforética de TAE y podemos proceder a añadir en los pocillos nuestro marcador molecular y nuestras muestras de PCR con un buffer de carga. Después conectamos la fuente de alimentación a la que está conectada la cubeta electroforética, establecemos el voltaje, unos 100 voltios durante media hora suele ser suficiente. El ADN tiene una carga intrínsecamente negativa, lo que le hará migrar hacia el extremo positivo de nuestro campo eléctrico, que en este caso es hacia abajo. Gracias al buffer de carga que le hemos añadido,
vamos a saber más o menos cómo está corriendo el gel, y gracias al marcador molecular que está en el primer pocillo, sé que tiene una banda verde, vamos a poder saber cuando veamos los resultados qué tamaño tienen nuestras bandas aproximadamente. Una vez que el gel ha corrido suficiente, podemos pasarlo a un transiluminador y ver el resultado en esta preciosa imagen, que es el resultado final de una PCR. Y hasta aquí todo lo que quería contaros sobre la PCR. Otra de las técnicas que vamos a revisar es la PCR múltiple para la detección de varios microorganismos concomitantes. Para la realización de esta técnica vamos a constar de una serie de reactivos que van a permitir la conjunción de analizar cada vez más analitos con los instrumentos existentes, ahorrando tiempo y recursos y haciendo los test más fáciles de interpretar. Todo esto se conjuga en lo que se conoce como la PCR multiplex. La PCR multiplex es una técnica que permite la identificación de hasta 25 individuos patógenos. Consiste en la utilización de una sonda que tiene un fluoróforo, un Kencher y una secuencia o un dominio de unión que se va a unir a la secuencia en el ADN que nosotros estamos intentando identificar. Acá vemos en la figura cómo la sonda se pega a esta secuencia específica y cómo la Taq polimerasa va a trabajar sobre esa secuencia y va a permitir que la sonda se active emitiendo fluorescencia. Una segunda PCR permite comprobar y verificar esta reacción. De esa manera, frente a la posibilidad de múltiples tipos de ADN, cada vez que nuestra sonda diseñada se una a la secuencia específica que queremos identificar, se va a emitir fluorescencia y esto va a servir para identificar a cada uno de esos microorganismos patógenos. De esa forma, varios ADN pueden ser sometidos a esta técnica de PCR múltiple e identificar hasta 25 microorganismos patógenos en un solo tubo de reacción. Una de las principales limitaciones relacionadas con estas técnicas es la incapacidad de distinguir entre la infección y la colonización o la detección de una carga de patógenos insignificante que pudiera estar relacionada o no con la clínica que presenta el paciente. Varios estudios han informado de que la cuantificación de la carga de enteropatógenos puede proporcionar información sobre el papel del enteropatógeno detectado como causa de la diarrea. Tal técnica es la PCR en tiempo real que vamos a revisar actualmente. PCR en tiempo real. ¿Qué es la PCR en tiempo real? Es un ensayo que monitorea la acumulación de productos de ADN de una reacción de PCR en tiempo real. Esto le permite a los investigadores cuantificar la cantidad de ADN. ¿Cómo trabaja? Como una PCR regular, pero también se utilizan sondas. Una sonda es un oligonucleótido que está marcado con un elemento fluorescente y un Kencher que disminuye la intensidad de fluorescencia. Durante el ciclo de PCR la sonda se desnaturaliza. Por cada amplificación de la secuencia target, un fluoróforo es reportado. Para entender bien cómo funciona la técnica de PCR, es importante saber los instrumentos con los que debemos constar. Uno de ellos es un termociclador que realiza los 3 pasos de la PCR en tiempo real: la desnaturalización del ADN muestra, el annealing de la secuencia del primer más la sonda, y la Taq polimerasa, que cada vez que interactúe con el ADN va a liberar el fluorófono. Por otro lado, necesitamos un módulo óptico que detecte la fluorescencia que los tubos emiten durante la corrida. Ciclo tras ciclo, los amplicones de ADN van a incrementar la intensidad de fluorescencia. La fluorescencia en 30 ciclos es medida y convertida en una curva de amplificación.
La detección de resistencia a los antibióticos por métodos moleculares es otro problema difícil de resolver en el caso de muestras de heces, debido a la imposibilidad de asignar el marcador de resistencia detectado a un patógeno en particular. Por lo tanto, todavía debemos procesar la muestra de heces para aislar la bacteria y así poder llevar a cabo las pruebas de sensibilidad antibiótica. Algunas preguntas aún deben ser contestadas, como por ejemplo, ¿hay que utilizar las herramientas de diagnóstico molecular en todos los pacientes con diarrea o solo en grupos específicos de pacientes? ¿Pueden estas nuevas pruebas ser rentables en el caso de la diarrea de la comunidad? ¿Podemos diferenciar con precisión la infección por enteropatógenos de la colonización por bacterias que son parte de la microbiota habitual utilizando solo una aproximación molecular? Esto probablemente sea la limitación que tienen este tipo de técnicas, la no respuesta a estas preguntas. Muchas gracias.